Bueno, buenos días. Mi nombre es Paula Fares, soy miembro del Comité Científico de CONAREC. Hoy estamos para hacer un podcast sobre amiloidosis. El podcast se llama Amiloidosis al Descubierto, desde el diagnóstico al tratamiento. Y con nosotros está el invitado experto, el doctor Diego Pérez de Arenaza, que es médico jefe del Servicio de Imágenes del Servicio de Cardiología del Hospital Italiano de Buenos Aires y también forma parte del grupo de amiloidosis del Hospital Italiano de Buenos Aires. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, este podcast lo auspicia Pfizer y si le parece, Doc, iniciamos. Perfecto. Bueno, para iniciar queríamos un breve resumen de qué es la amiloidosis y si hay subtipos, cuáles son. Mira, la amiloidosis es una enfermedad progresiva que es potencialmente mortal y se caracteriza por el depósito de proteínas anormales en los tejidos. Y eso hace que el tejido, el órgano, disfuncione, no trabaje adecuadamente. Y esto, lleva a generar una enfermedad sistémica que termina, si progresa, siendo mortal, llevando a la insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia de varios órganos. Hay diferentes tipos de amiloidosis. Para darse una idea, hay 42 tipos de proteínas que generan amiloidosis, 9 se depositan en el corazón, y por suerte 2 son las más prevalentes. Más del 95% de los casos de amiloidosis con compromiso cardíaco son o del tipo AL, producidas por cadenas livianas libres, que se producen por plasmocitos monoclonales a nivel de la médula ósea, que producen estas cadenas livianas libres, que se van depositando en diferentes tejidos, principalmente corazón y riñón. Y el otro tipo, la transtiretina, la transtiretina es una proteína que se produce en el hígado, tiene 4 componentes esa proteína se puede desgregar es un tetrámero, se transforma en dímeros y después en monómeros. Esos monómeros se pliegan y esos pliegues terminan depositándose, esas miofibrillas, en los diferentes tejidos, y afecta sobre todo el corazón, el sistema nervioso periférico y el sistema musculoesquelético. Estas son las 2 formas más comunes de amiloidosis. ¿Y qué signos o síntomas me deberían hacer sospechar amiloidosis? Esas banderas rojas que llamamos. Y una vez sospechada, ¿qué estudios debería pedir al paciente? Los síntomas son muy inespecíficos: disnea, edemas, falta de aire, insuficiencia cardíaca. Son síntomas, digamos, que cualquier paciente en el consultorio, en la guardia de cardiología, pueden tenerlo. Entonces, para aumentar la especificidad de la búsqueda de pacientes con amiloidosis, se creó el concepto de banderas rojas, elementos que nos hacen pensar y que tienen más especificidad para el diagnóstico de la amiloidosis. Por ejemplo, un ecocardiograma que tiene voltajes aumentados son más de 12 milímetros en los espesores de manera difusa, pero el electrocardiograma no se acompaña de hipertrofia. Eso te tiene que hacer sospechar de que puede haber amiloidosis. O los espesores están muy grandes, el paciente tiene microvoltajes, entonces eso nos tiene que hacer pensar en amiloidosis. O un incremento de los espesores de manera difusa que compromete el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Eso también, o con aurículas grandes, o el septum interauricular bien grueso, nos tiene que hacer pensar en amiloidosis. Otra cosa es que nos hace pensar es en el paciente que se vuelve intolerante a los betabloqueantes o los inhibidores de la ECA. Era hipertenso y ya no lo es más, ya le estoy bajando las dosis de los medicamentos. O, y muy importante, pacientes que tienen antecedentes de túnel carpiano. Voy a pensar en AL cuando tengo insuficiencia cardíaca con síndrome nefrótico, o un paciente que tiene disnea con macroglosia, púrpura periorbitaria o signos de insuficiencia cardíaca. Son muy específicos estos 2 signos de amiloidosis. Pacientes que tienen hipotensión ortostática, ortostatismo, más neuropatía periférica también nos tienen que hacer pensar en una amiloidosis AL. Y el MGAS, esos viejitos que tienen cadenas livianas de significado incierto, o una banda monoclonal de significado incierto, esos son
pueden transformarse en amiloidosis. Voy a pensar en una TTR, en insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, sobre todo si hay antecedentes de túnel carpiano. Pensemos que 1 de cada 7, 1 de cada 8 de los pacientes con insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada son amiloidosis. El diagnóstico de la miocardiopatía hipertrófica en edades avanzadas o una estenosis con bajo flujo, bajo gradiente, también puede ser una amiloidosis, y si hay antecedentes genéticos. Si sospecho, tengo que descartar, tengo que hacer diagnóstico. Si por mi cabeza surge la idea de amiloidosis, tengo que hacer diagnóstico. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Tengo que pedir 2 estudios. Pido un centellograma, ya sea con pirofosfato, HMDP o DPD, son los radiotrazadores que van a marcar la amiloidosis TTR. Pido un centellograma óseo y el centellograma va a ser bien positivo en la TTR, o pido descarto, evalúo si hay cadenas livianas libres o proteína monoclonal de origen de los por plasmocitos monoclonales. Entonces voy a pedir cadenas livianas libres séricas e inmunofijación en sangre y en orina. Pido esas 2 cosas, centellograma y las proteínas monoclonales. Una vez que pido esos 2 estudios, interpreto qué me trae el paciente. Si el paciente viene con un centellograma bien característico donde se ve el corazón no se ve en el centellograma, no se tiene que ver el corazón, claro. Y pirofosfato, se ve bien el corazón, y no hay cadenas libres en sangre, no hay proteína monoclonal en sangre, estoy haciendo diagnóstico de TTR si tengo un ecocardiograma compatible. Hago el diagnóstico de TTR sin biopsia. Es la única amiloidosis que puedo hacer el diagnóstico sin la biopsia. Por otro lado, si el centellograma no capta, o la captación es mínima, pero no capta, y las cadenas livianas libres están elevadas, la inmunofijación está alterada y hay una banda monoclonal de esa inmunofijación, tengo una altísima sospecha de ser una amiloidosis AL. Y ahí tengo que hacer una biopsia. Y la biopsia la voy a hacer de algún órgano comprometido, riñón, corazón, o de la grasa abdominal, o de la grasa yugal, de la encía, de algún tejido donde tengo que ver en histología el amiloide, la infiltración amiloide. ¿Cómo la voy a ver? Con rojo congo o tioflavina, y va a tener ese color verde manzana, esa convergencia verde manzana con la luz polarizada. Eso es característico de la amiloidosis. Hay veces que necesito hacer alguna otra cosa porque no es de ninguno de estos 2 tipos de amiloidosis, ni AL ni TTR, y tengo que hacer inmunohistoquímica en esa histología. Por ejemplo, para la amiloidosis AA. Y voy a hacer inmunohistoquímica para hacer el diagnóstico de ese tipo de amiloidosis. Y el gol estándar es la biopsia con espectrometría de masa, que no está disponible en la Argentina, esperemos que pronto lo esté, y pues nos permite caracterizar cualquiera de las 42 proteínas que hay en el tejido. Excelente, súper claro. Y una vez hecho el diagnóstico, ¿qué opciones de tratamiento tenemos para estos pacientes? Sospecha, diagnóstico, y una vez que hice el diagnóstico, tengo que, aplicar un tratamiento específico de acuerdo a la amiloidosis que detecte. Si detecto una amiloidosis AL, me voy a tener que comunicar con el hematólogo y vamos a empezar un tratamiento con daratumumab, lo que se llama Cyborg Dara, daratumumab, bortezomib, ciclofosfamida y dexametasona, y nosotros vamos a acompañar ahí el tratamiento hematológico. Pero si hacemos diagnóstico de amiloidosis TTR, que es una amiloidosis muy común en la práctica cardiológica, tenemos diferentes estrategias. Es una proteína que se produce sobre todo en el hígado, dijimos, también plexos coroides en muy poquita proporción, y en la retina, sobre todo en el hígado. Entonces, lo que puedo hacer, tengo diferentes estrategias. Lo que primero que puedo hacer es estabilizar la proteína. Que ese tetrámero no se fragmente, sino que se mantenga como un tetrámero. Entonces, ¿qué drogas tengo? Tafamidis. Tafamidis es una droga que demostró reducción de la mortalidad cuando trato a los pacientes, reducción de hospitalización cuando trato a los pacientes en un seguimiento a 30 meses, con una reducción del 30%
de la mortalidad y ese es digamos, el tratamiento que tenemos disponible hoy en día en la actualidad. Reduce también los valores del NT-proBNP, mejora los pacientes que toman tafamidis, caminan más que los pacientes que no toman tafamidis, tienen una mejor calidad los que toman tafamidis con respecto a los que no toman tafamidis, y digamos, y hay otro tipo de drogas, digamos, similares para estabilizar, como el acoramidis, que tienen un perfil parecido a la transtiretina y, digamos, que pueden ser con una alternativa todavía no disponible para lo que sería la estabilización de la transtiretina. La acoramidis no demostró reducción de la mortalidad, pero sí un perfil en mejorar la caminata de 6 minutos, los puntos combinados en esta población. Bueno, la otra estrategia que puedo aplicar es suprimir la producción de la transtiretina. ¿Cómo? A través de drogas que silencian al hígado, no lo produce más la transtiretina. ¿Cómo? Por ejemplo, utilizando RN mensajeros antisens, drogas como el patisiran, drogas como el butisiran, que inhiben que ese RN mensajero que produce el hígado se traduzca en proteína. Entonces no se produce más la proteína. Por ejemplo, el patisiran disminuye la producción de la transtiretina un 85%, bajando los niveles de la transtiretina. Una transtiretina que está anormal. Ustedes saben que hay dos tipos de transtiretina normal. La mutada, hay más de 132 mutaciones descriptas de la transtiretina, y la forma más común, que es la senil, que es un envejecimiento de esta transtiretina. Pero si yo freno la producción de cualquiera de los dos tipos, de la mutada, de la senil o de la wild type, yo no voy a tener más depósito en los tejidos. Después otra droga, el patisiran, con el estudio Apolo B, demostró una mejoría de la caminata y de la calidad de vida, pero no demostró beneficios en la mortalidad. Ahora se va a publicar los resultados del Helios B con Nutriciran, que es otro silenciador, y vamos a ver qué pasa en breve, pero todavía no está publicado. Después, otra de las estrategias es, bueno, no suprimo, sino ahora voy a sacar lo que está depositado. ¿Cómo? Anticuerpos monoclonales. Anticuerpos monoclonales contra la transtiretina, y los remuevo y saco la transtiretina. Eso es un abordaje muy, muy innovador y muy prometedor, que todavía no está disponible en la práctica clínica. Y otro, digamos, abordaje terapéutico muy interesante es la edición de los genes, a través de la tecnología CRISPR, que nosotros bloqueamos al gen. ¿Bloqueamos a qué gen? Al de la transtiretina. El gen de la transtiretina deja de funcionar y por lo tanto no se produce más transtiretina en el cuerpo. La transtiretina es una proteína que tiene pocas funciones, solamente traslada la hormona tiroidea y traslada la vitamina A. Entonces estos pacientes, cuando bloqueamos o utilizamos un silenciador o un gen editor, un bloqueo del gen, van a tener que recibir vitamina A de por vida. Pero no, digamos, es una proteína que tiene poca función, salvo cuando genera amiloidosis, ¿no? Ahí sí el paciente lo va a notar. Pero bueno, estas serían las estrategias terapéuticas, ¿no? Estabilizar, silenciar, remover o editar el gen. Excelente, doctor. La amiloidosis es una patología que está aumentando prevalencia o la estamos diagnosticando más, pero en Argentina solemos diagnosticarla tardíamente. ¿En qué pacientes puedo iniciar el tratamiento y qué contraindicaciones tendría que tener en cuenta? Digamos, las recomendaciones de las guías, digamos, y cuando iniciamos los tratamientos, es en pacientes que tienen disnea en clase 1 a 3, y que tienen infiltración cardíaca. Por ejemplo, la Sociedad Europea de Cardiología dice en clase 1 y 2, que hayan, digamos, que tengan infiltración, iniciar el tafamidis
si se confirma la infiltración a través de un centellograma, de un ecocardiograma, etc. En la clase 3 no se expide la Sociedad Europea de Cardiología, y esto es algo que se vio en el estudio ATTRACT con tafamidis, en donde se vio que en los pacientes que en clase 1 y 2 había una reducción de la mortalidad y había una reducción de las hospitalizaciones, mientras que en los pacientes de clase 3 había una reducción de la mortalidad, pero no se veía ese efecto en las hospitalizaciones. Porque, bueno, son pacientes que están más avanzados, que están expuestos a internarse por insuficiencia cardíaca, pero como viven más gracias al efecto del tafamidis, tienen más hospitalizaciones que aquellos que no reciben el tafamidis. Uno termina lo que sea, termina exponiéndose más a la hospitalización porque vive más. Entonces, y se vio que cuando terminó el estudio ATTRACT a los 30 meses y todos los del grupo control empezaron a recibir tafamidis, se vio que hubo un cambio en la pendiente de esa curva de Kaplan y Meier o de mortalidad en estos pacientes, pero la curva nunca se acercó y nunca se terminó de juntar con aquellos que habían recibido el tafamidis de manera inicial, más temprana, con una diferencia de mortalidad del 40% a los 50 meses entre los que recibieron tafamidis inicialmente y que los recibieron tardíamente. Entonces, el concepto es cuanto antes mejor. Cuando lo doy en clases funcionales 1 y 2, tengo beneficio en mortalidad y en hospitalización, y cuanto antes lo doy, tengo más beneficio en la mortalidad. Digamos, nosotros en el hospital italiano lo damos en clases 1 y 3, y le exigimos un poquitito para adecuar al costo del medicamento a nuestra población, en que hayan tenido o uso de diuréticos o alguna internación por insuficiencia cardíaca. Y ahí lo damos a los pacientes. Porque, digamos, se hace clase 1, de clase 1 a 3 y con uso de diuréticos o hospitalización, es lo que hacemos en nuestra institución. Digamos, y bueno, este concepto de cuanto antes mejor es para tener un mayor beneficio clínico y no esperar etapas muy avanzadas donde sabemos que si haya dar tafamidis no va a tener el efecto que si lo hubiésemos dado tiempo antes. Bárbaro. Bueno, creo que fue muy claro en toda la charla y es un tema que, como dije, de alta o se está aumentando la prevalencia, así que tener una actualización sobre el tema es buenísimo. Muchísimas gracias, doctor, por participar con este podcast con CONAREC. Así que muchísimas gracias. De nada, un placer, Gracias a todos.